Primero, hagamos un trato, chileno y chilena. Saquemos a todos los militares que están presos, saquemos a todos los carabineros del 2019 que están presos, y ahí recién yo voy a apoyar que salgan militares a la calle. No voy a apoyar jamás que salgan los militares a la calle mientras no me saquen a los carabineros que están ahí siendo enjuiciados. No es justo para ellos, no es justo para su familia y no es justo para Chile. Amigo Exiel. Para complementar, contar un poquito de las cosas que yo vi cuando estuve trabajando fuera. Mira, en Argentina, porque para los que escucharon los discursos de Javier Milei, el presidente Javier Milei dijo en uno de los tantos discursos que ha estado dando desde que asumió el cargo, dijo que hay que hacerle entender a la ciudadanía de que los héroes son los que portan uniforme. ¿Ya? La mayoría de las personas que no han vivido en Argentina o que no conocen la cultura, quizás no entienden la gravedad de lo que estaba pasando cuando Javier Milei dijo esas palabras. Los héroes del país son los que portan uniforme. Pero yo que estuve ahí, porque otra cosa que tienen que entender, yo cuando hacía, bueno, ahora yo no lo hago, lo hacía cuando estaba soltero, ahora no estoy soltero, ahora tengo familia, así que no me puedo mandar a cambiar así como así. Pero cuando estaba solo y hacía este trabajo de investigación y me infiltraba en los diferentes lugares, lo que yo hacía me relacionaba íntimamente con la cultura. ¿Ya? Yo iba prácticamente a resetearme, porque yo quería conocer la cultura, la vivencia de la gente tal y como es, pura y dura. Y una cosa que pasaba con las policías, con el ejército en Argentina, era que una vez conversando con un policía, que él, de los pocos policías rectos que yo conocí en Argentina, que no se dejaba corromper, que de hecho muchas veces peligró su cargo por lo mismo, porque no aguantaba cosas raras. Pero lo que él me comentaba es que muchas veces él tenía que fiscalizar, hacer guardia en las autopistas, y de repente le tocaba parar vehículos donde venían autoridades de gobierno. ¿Y qué pasaba? Que las autoridades de gobierno, abusando de su cargo, se dedicaban a denigrar las policías y le impedían su función, su trabajo. Entonces, las policías en Argentina empezaron a ser llevadas de esa manera, hasta que llegó un punto en que ellos no tenían derecho para nada en las calles, y los delincuentes eran los que gobernaban las calles en Argentina. En Buenos Aires yo estuve metido en las villas, los lugares más peligrosos. ¿Ya? La 1114, que es al lado de la terminal de Buenos Aires, la terminal de Retiro, para los que conocen, una de las villas más peligrosas, así muchas otras. Y entonces yo vi la realidad de la delincuencia y cómo se denigraba a las policías. En el Perú, después cuando me fui a Perú, en la ciudad de Lima, cuando asumió el sinvergüenza este de Pedro Castillo, lo primero que hizo, lo primero que empezó a hacer es a poner gente de su sector político, acomodándolo en altos cargos de las policías y de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que he dicho reiteradamente en este live que para mí no es nada nuevo lo que está pasando, porque yo ya invertí años de mi vida investigando de manera cercana, de manera personal, cómo es que trabajan los comunistas en las calles. Entonces, esto que está pasando ahora en el país fue algo para lo que yo me preparé con antelación. Yo sabía que esto iba a pasar. Lamentablemente lo estamos viviendo. Entonces, para aquellos que están deseosos de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, en primer lugar, eso no va a pasar, y en segundo lugar, las condiciones no están dadas. Chris ya dio una reflexión bien detallada de las razones, y yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice, pero esa es la realidad. Las situaciones no están dadas
para que nosotros pongamos a las Fuerzas Armadas en las calles. No está dada la situación. Si nosotros sacamos a nuestras Fuerzas Armadas en este momento a las calles para que intenten resolver la situación, lo único que vamos a hacer es perjudicarlas. Lo único que vamos a lograr con eso es perjudicar y hacer que el país se hunda más todavía. Porque los comunistas no tienen compasión al momento de destruir un país. Y eso lo tenemos que tener claro. Eso es algo que nos tenemos que meter en la mente ya. A los comunistas no tienen compasión al momento de destruir. Una forma de entender lo que yo siempre comparto es que el comunismo nosotros lo podemos comparar con una secta religiosa. Los comunistas están sesgados por una ideología. Si yo trato de convencer a un comunista, es lo mismo que yo trate de convencer a una persona que ha sido sesgada por una secta, por un líder religioso. Va a ser prácticamente imposible convencerlo. Así yo le muestre pruebas. Es más fácil, y te lo está diciendo alguien que también se infiltró en religiones. Yo también estuve haciendo ese trabajo. Sé cómo piensan, sé cómo operan. Entonces es más fácil que ellos, de hecho la secta esta la religión de los testigos de Jehová, yo tenía un amigo muy querido, ¿ya? Si aquí hay personas que son de los testigos de Jehová, no es por hablar, pero pasa que a mi amigo le prohibieron hablar conmigo, ¿ya? Era un amigo mío muy cercano, éramos como hermanos los dos, y a él le prohibieron hablar conmigo, ¿ya? Lo dejo ahí, nada más. Entonces con los comunistas pasa exactamente lo mismo. Es más fácil que ellos te expulsen, te hagan un lado y se olviden de ti, se olviden entre comillas, antes que cambien su postura. No lo van a hacer. Aparte de estar sesgados por una ideología, ellos también, su obstinación para no cambiar, también parte de una corrupción interna. ¿Cómo tú le puedes hacer entender a una persona que está esperando que las cosas se las den así en bandeja, que siente envidia por el que le va bien, que siente envidia por el que triunfa, que siente envidia por el que se esfuerza y trabaja por sacar lo suyo? ¿Cómo vas a convencer a esa persona que ese camino está mal, si esa es su naturaleza? Así es como han contaminado a nuestros jóvenes. Así es como han contaminado nuestra sociedad. Y vuelvo a lo que decía en un principio. Es la razón por la que estamos donde estamos hoy día.